Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Bueno, profes, como les comenté en el capítulo anterior, hoy vamos a hablar del inglés. Les voy a comentar por qué es importante, qué cosas me pasaron a mí en el proceso de viajar y de usar el idioma ya con personas nativas y qué aprendí yo. Y les voy a dar algunos de los recursos que yo usé para mejorar mi inglés. Mi inglés no es el más perfecto, pero está cada vez mejor. Ahora lo practico mucho más de lo que lo practicaba en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos yo enseñaba español, no enseñaba inglés. Entonces no tenía que saber mucho. Sí tenía que saber cómo comunicarme, pero no tenía que saber así muchísimo. Ahora sí tengo que saber más porque ahora enseño inglés. Entonces les voy a contar primero por qué. Bueno, para poder salir del país es necesario hablar inglés, o por lo menos si hubiera querido irme a España tal vez no lo hubiera necesitado, o si hubiera salido tal vez a Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí es importante. Hay muchas personas que llegan sin inglés a Estados Unidos, pero pues llegan en otras condiciones de trabajo. En mi caso yo llegaba a trabajar como docente, como profesora en una escuela donde me tenía que comunicar con la directora, me tenía que comunicar con los estudiantes de alguna manera, así les enseñara español, y también tenía que comunicarme con los padres de familia y los compañeros de trabajo. Entonces el idioma era muy importante, muy, muy importante. Yo aprendí inglés en Colombia, en Bogotá. Al principio estudié con mis amigos que les conté que también viajaron a Estados Unidos y terminaron siendo profesores, y por ellos fue que yo también me enteré del programa. Y luego que ellos se fueron, pues aprendí a seguir mi estudio en un instituto importante en Colombia, que es muy conocido. Después, no sé si es posible decirles cuál, pero es muy conocido. Entonces, ahí fue que empecé a estudiar. Bueno, que estudié. Yo también estudié inglés en la universidad y en el colegio, pero en el colegio no le enseñan a uno nada de inglés y en la universidad pues menos, porque mi licenciatura no es en educación en inglés, ni es en idiomas. Mi licenciatura es en educación preescolar. Entonces no me tenían por qué enseñar inglés en ese momento. No era tan importante. Entonces no aprendí en la universidad. Yo salí de la universidad y empecé a estudiar inglés. Casi que inmediatamente. Y ya aprendiendo inglés, pues pude obtener mejores, entre comillas, algunos mejores trabajos, otros no tan buenos, pero pues tenía la oportunidad de practicarlo de alguna manera. Yo más o menos me tomé 4 años aprendiendo inglés, más o menos, eso es lo que creo que más o menos me tomó aprender inglés para poderlo hablar. El inglés se mide con el marco común europeo. Tiene 3 letras, A, B y C. A tiene 2 niveles, B tiene 2 niveles, C tiene 2 niveles, siendo C2 el más alto de todos los niveles. Entonces, para poder trabajar en los Estados Unidos con un B2 o un C1 sería suficiente. Es un nivel donde tú ya te puedes comunicar con una persona nativa. Sin embargo, no es lo mismo aprender el inglés en tu país que aprenderlo en una escuela bilingüe o con personas nativas del inglés. Es diferente. Y es diferente porque ellos pronuncian diferente, porque ellos depende de la zona donde vivan, tienen sus acentos muy característicos y en algunos casos se comen letras también. Y eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo estaba en el aeropuerto de Atlanta, me había perdido el vuelo y la persona de la
de la aerolínea me estaba diciendo que el siguiente vuelo era a las 8 de la noche. Yo no entendía nada, absolutamente nada. Esa persona me estaba hablando en inglés y yo no le entendía nada. Y no le entendía primero porque hablaba muy rápido y segundo porque tenía un acento bastante característico de la zona. Entonces, claro, yo no sabía, yo no estaba acostumbrada a escuchar ese acento. Entonces sí que me costó trabajo. Llegando a la escuela y llegando a la zona donde yo iba a la zona del sur de los Estados Unidos. Esa zona del sur tiene una característica especial en cuanto a cómo pronuncian el idioma. Ellos hablan como cantando el idioma de alguna manera, sí se dice, se podría describir así, y también se comen letras y también reemplazan algunos, ¿cómo se dicen? Algunos pronombres. Entonces, en lugar de decir you all, dicen yo, y así, cosas así. Entonces, cuando uno llega y se enfrenta a eso, es difícil, es muy difícil. Yo, por ejemplo, a la persona con la que yo vivía, la persona que me rentó la habitación cuando llegué, ella me hablaba y yo no la entendía, para nada. Yo la miraba y yo solo movía mi cabeza de arriba para abajo y arriba para abajo y ella me miraba y me decía, no me entendió, ¿cierto? Y yo, no entendí. Entonces ella trataba de hablar más despacio, pero sin embargo, pues para mí era muy difícil. Aparte del choque cultural en el que yo ya estaba, pues tenía que acostumbrarme al idioma. Eso es de parte como esa parte de que yo no entendía. La otra parte importante es que tampoco me entendían, porque yo llevaba un acento fuerte y llevaba un inglés de Bogotá. Y yo no sé si ustedes están acostumbrados a escuchar a las personas de Bogotá, pero nosotros tenemos un inglés bastante fuerte, no un inglés, un acento que puede parecer muy fuerte y también un acento que no enfatiza, que no se centra en las vocales del inglés. Entonces pronunciamos el inglés como lo entendemos en español y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque las vocales en inglés son muy características, son más de 5, son 5 escritas, pero ellos tienen en sonidos como unas 10 a 10 y 10 a 15, pueden ser 10 a 15 sonidos de las vocales. Entonces, al ser las vocales tan diversas, las personas que hablaban conmigo tampoco era que me entendieran. Y yo tampoco escuchaba la diferencia porque nuestro cerebro está acostumbrado a escuchar nuestro idioma. Entonces, al cerebro escuchar su idioma cuando se enfrenta a otro idioma, pues el cerebro hace la conexión más cercana y es la vocal en este caso más cercana. Entonces, si yo escuchaba algún sonido, se me asemejaba a un sonido en español y así lo pronunciaba. Entonces, cuando yo hablaba con los padres de familia, ellos me hacían caras de que me entendían, pero no me entendían. Y cuando hablaba con los niños en inglés, pues menos. Ellos sí que menos me entendían. Y había muchos niños que se frustraban porque es que obviamente no hablaban español y yo les estaba hablando en un inglés que ellos no entendían. Entonces, claro, la frustración de los pobres niños era fuerte, les tocó duro. En una ocasión estábamos hablando con unas maestras de que los niños estaban como en un nivel bajo en lectoescritura o algo así. Y yo estaba diciendo law. Law en inglés quiere decir leyes y yo quería decir bajos, en nivel bajo. Entonces ellas como que me miraban y como que en el contexto no entendían y me miraban. Entonces como que trataban de darle sentido a lo que yo decía y me seguían mirando y yo seguía tratando de explicar lo que quería decir y ellas me dicen, ok, quieres decir low. Entonces, si ven la diferencia, para mí en ese momento yo no entendía la diferencia. De hecho, viví con una amiga venezolana que quiero mucho y ella me decía, pero ¿cómo no escuchas la diferencia entre la S y la H y la C y la H si son súper diferentes? Y yo la miraba, yo no la escucho, no la escucho la diferencia. Eso solo se da con la experiencia y con el tiempo de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar el idioma inglés. Ella, por ejemplo, aprendió inglés sola, viendo televisión, en ese caso era Friends, y ella me decía, ella aprendió muchísimo inglés ahí.
Ella miraba, pronunciaba, repetía lo que ellos decían y su inglés era mucho mejor que el mío, que aprendí en la academia. Entonces era como un contraste. Yo aprendí como las reglas y etcétera, etcétera. Pero en la pronunciación estaba muy, 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 muy mal, diría yo. Sin embargo, yo no me vine a dar cuenta de esto sino hasta que salí de los Estados Unidos, cuando me tocó enseñar inglés y empecé a escucharme, porque tenía que hacer grabaciones, a escuchar mi propio inglés y a darme cuenta que no sonaba como debería sonar. Entonces, si están aprendiendo inglés, les recomiendo muchísimo que se centren en la pronunciación, para que les entiendan, porque de verdad que no le entienden a uno y se presta para malos entendidos, para muchos malos entendidos. Por ejemplo, ¿qué me pasaba a mí mucho? Y es que yo quedaba como brusca, las personas me percibían como una persona brusca porque yo no tenía el suficiente vocabulario para expresarme, para suavizar lo que quería decir. Y eso, pues, obvio, entonces salía como, uy, esta persona es súper brusca porque dice las cosas muy directamente. Y pues en español de Bogotá nosotros hablamos un poco más directo, ¿no? La manera como nos expresamos es más directa. Entonces lo trasladamos al inglés y lo hacemos de manera igual, o sea, totalmente directo. Al hacerlo tan directo, pues se vuelve fuerte, se vuelve grosero en el idioma inglés. Y bueno, muchas personas me percibían como, uy, o sea, qué grosera, o como fue capaz de decir ciertas cosas, porque no tenía suficiente vocabulario y no entendía tampoco el contexto y tampoco entendía un poco la cultura, ¿no? Que eso también es importante y viene con el idioma. Cuando uno habla el idioma, empieza a entender un poco la cultura del área donde reside. Entonces esa era una de las cosas que me pasaban, que no me entendían, que pasaba yo como brusca, como una persona brusca o ruda, por decir cómo me expresaba, pero pues yo no me daba cuenta. Y pues allá pues no te decían así como directamente, no te lo dicen, entonces tú no te das cuenta, tú simplemente hablas y hablas y hablas y pues las personas te miran y a veces cuando te entienden pues te entienden y cuando no pues no te entienden, pero no es que te dicen así directo, oye, está siendo brusca o esto es muy rudo o esto es muy grosero para decirlo. A pesar de que en mi idioma y en mi cultura no fuera brusco, sí se sentía como brusco en su idioma y en su cultura. Entonces, si tienen pensado viajar o vivir en otro país, sí es importante que averigüen un poco de esas reglas y normas y expresiones que se dicen en esa parte del país para que no pasen como muy bruscos o como muy rudos con las personas. También con los niños. A mí me imagino que muchos niños me mirarían como, ¿por qué dice eso? ¿No? Como que eso es brusco. Con el tiempo y con la experiencia y con, pues, escuchando el idioma todos los días, pues iba mejorando poco a poco. Pero no al punto de ser así excelente. Yo todavía tengo muchos errores cuando pronuncio inglés que se me olvidan. Que viene, por ejemplo, si en algún momento estoy hablando más español que inglés, mi acento cambia inmediatamente. Otra cosa que pasa es que se me olvidan las palabras. Y eso le pasa a muchas personas que aprenden inglés o que aprenden otro idioma. El cerebro tiende a hacer conexiones y entonces uno tiende a olvidar palabras en su idioma nativo. Entonces a veces las personas, cuando uno vuelve a la inversa, cuando uno vuelve a su país y empieza a hablar como con Spanglish, en ese caso con inglés, mezcla de inglés y mezcla de español, las personas lo miran a uno como tan creído, mira cómo se cree, mire como, uy, no, o sea, se creyó lo más porque estuvo viviendo en los Estados Unidos y realmente no es así, es porque realmente a uno se le olvidan las palabras en su idioma nativo, se olvidan. Había ocasiones en que yo venía a visitar a mi familia y les hablaba en inglés y ellos me miraban y yo estoy hablando en inglés, ¿cierto? O había ocasiones donde no me acordaba de palabras tan simples como mesa o silla o cosas que uno usa rutinariamente, a mí se me olvidaban. Total, se me olvidaban, no me acordaba cómo se decía. Entonces estaba yo, ¿cómo es que se dice tal cosa? ¿Cómo es que se dice la otra?
y tenía que explicar si la persona con la que yo estaba hablando no hablaba inglés, tenía que explicar la palabra, ¿no? Quiero decir donde uno se sienta. Entonces me dicen, una silla, ajá, una silla, eso, porque se me olvida o se nos olvida. Eso le pasa a todas las personas que hablan otro idioma, es muy normal. Así que si ven a una persona que tiene esa característica, que se le olvidaron las palabras en su idioma nativo, no crean que están siendo groseros, están creyendo más, es que realmente uno no se acuerda, es totalmente normal en el proceso y el cerebro hace eso. Por ejemplo, ahora yo estoy tratando de aprender chino, que es bien difícil, y cuando estoy tratando de aprender chino, el español es el que viene a mi mente. Entonces es una confusión de idiomas porque yo estoy aprendiendo chino en inglés, es decir, me están dando la instrucción en inglés, pero el español es el que se viene a mi mente y yo devuelvo la conversación en español a la persona que me habla en inglés. Y eso es una mezcolanza ahí rara, y después abro los ojos y digo, un momento, tengo que hablarle a esta persona en inglés, no, o en chino, pero pues no es suficiente el chino para hablarle, entonces tiene que ser en inglés, no en español, porque no me va a entender, porque no habla español. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué inglés? Bueno, inglés en la primera parte, pues cuando fui a Estados Unidos, pues que es el idioma del país. Ellos hablan inglés en la mayoría de los lugares. Sí hay zonas que ya están donde hay mucho español, donde hay mucho latino y se habla mucho, mucho, mucho más español que en otras zonas, pero donde yo estaba no. Donde yo estaba habíamos pocos latinos y el idioma predominante era inglés. Segundo, porque cuando uno sale de su país, digamos, hagamos un ejemplo, yo salgo de mi país y voy a viajar a Europa o voy a viajar a Asia, y no hablo ninguno de los idiomas de esos países, el idioma que predomina es el inglés. Si yo me reúno con un grupo de personas y todas son de diferentes nacionalidades y todas hablan diferentes idiomas, el idioma que vamos a escoger todos va a ser en inglés para podernos comunicar. Entonces sí que es importante aprender a hablar inglés. Es muy importante. ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, esperen, estoy mirando mis notas. Bueno, otras cosas que pasan es que en el inglés, como en todos los idiomas, hay acentos. Ya les había comentado, digamos en el norte de Estados Unidos hablan de una manera, en el sur hablan de otra manera, en el este o en el oeste hablan de diferentes maneras. Y uno como no nativo, pues empieza a aprender a diferenciar eso. Por ejemplo, otra cosa que pasa es que en Inglaterra, las personas de Londres hablan diferente a las personas de Wales o de Escocia. Hablan totalmente diferente porque pues tienen sus acentos. Y déjenme decirles que es muy difícil. A veces uno los escucha y no entiende qué dicen, a pesar de ser nativos del idioma, porque también tienen su acento bastante fuerte y característico. Entonces, ¿qué consejos les puedo dar yo? Bueno, cuando empiecen a aprender inglés o si ya están aprendiendo inglés, hagan mucho énfasis en la pronunciación. Pero antes de hacer ese énfasis en la pronunciación, tienen que decidir qué acento van a hablar. Por ejemplo, si yo quiero hablar acento británico, como en Inglaterra, tengo que escoger ese acento y en ese acento me voy a quedar para aprender cómo se pronuncian las vocales y los sonidos en ese acento o en el inglés de Inglaterra. Si quiero escoger el de Estados Unidos, entonces tengo el Estados Unidos estándar, ¿no? Hay uno estándar que es el que la mayoría de personas escogemos y es el que me voy a centrar a aprender cómo se pronuncian los sonidos y las vocales y bueno, todo en ese acento americano, que le dicen americano porque es Estados Unidos de América. Entonces, escojan primero cuál y así pueden empezar a estudiar y hacer los ejercicios importantes para pronunciar las palabras correctamente. ¿Qué pasa? Es que hay que educar el aparato fonológico, hay que educarlo para poder hablar otro idioma. Entonces,
hay que educar como la garganta, la mandíbula, la lengua, inclusive la manera como articulas se tiene que educar. Y son ejercicios que se tienen que hacer para poder manejar más o menos una pronunciación que el interlocutor, que la persona que te está escuchando entienda. Entonces, si van a escoger el acento de Estados Unidos, entonces buscan en YouTube hay muchos youtubers que enseñan cómo pronunciar y enseñan dónde poner o cómo abrir o cuánto abrir la boca o cuánto cerrarla o dónde poner la lengua, si es en el paladar o debajo del paladar. Bueno, creo que es así, que ayuda mucho a pronunciar los sonidos, porque los sonidos son diferentes y como no están en el idioma español, nuestro aparato fonológico no está listo para decirlos y nuestra manera de escucharlos tampoco. Entonces, cuando uno empieza a hacer esos ejercicios, empieza a entender, ya sé cómo se escucha porque ya lo puedo pronunciar, pero eso toma tiempo. Toma un poco de tiempo. Algunos de los recursos que yo usé, por ejemplo, que son gratuitos, es Junglish, es como YouTube para pronunciar en inglés. Junglish, ustedes van a YouTube y lo que hacen es escribir Junglish. Se escribe Y-O-U English, ¿sí? Sí, es en inglés, Junglish. Y te salen muchos videos si uno lo que hace es poner una palabra. Por ejemplo, quiero saber cómo se pronuncia carro. Entonces pongo carro, pongo car en inglés, ¿no? Y van a salir muchos videos de muchas personas nativas pronunciando la palabra. Entonces uno lo que hace es repetir y repetir y repetir hasta que más o menos le sale parecida. Otro recurso, hay una youtuber que se llama Rachel English y ella enseña todo lo del aparato fonológico, cómo pronunciar el inglés. Pero obviamente sus videos están todos en inglés y al estar todos en inglés, tú ya tienes que saber el idioma para acceder a esos videos. Si no habla uno el idioma, no puede entender lo que ella está diciendo. Entonces tiene videos cortos y videos largos. Tiene unos videos cortos poniendo ejemplos de películas, de actores, actrices, donde algunos se comen las palabras o algunos unen los sonidos para que suene más bonito, etc. Entonces ella explica mucho eso y es muy interesante. Otra cosa que se puede usar es el alfabeto fonológico. Creo que se dice IPA. Y ese alfabeto fonológico ayuda mucho para cuando uno está leyendo. Porque el inglés, a pesar de que tiene muchos sonidos fonéticos, tiene también muchas excepciones. Entonces, al tener muchas excepciones, uno se confunde y no sabe cómo leer las palabras. Hay personas que leen muy bien o que entienden cuando leen, pero al pronunciarlo pronuncian mal porque, pues, el inglés tiene muchas excepciones. Entonces, como tiene tantas excepciones, toca buscar el diccionario fonético y en el diccionario fonético uno empieza a leer cómo se pronuncia. Aunque el diccionario fonético no es 100% garantizado, no es 100%, ¿cómo se dice? No es 100%, se me olvidó la palabra. No es 100%, no está... Ya se me olvidó la palabra. Bueno, como el diccionario no es completamente asertivo, diría yo. Tal vez no es la palabra, pero no es 100% seguro que se pronuncie así, si es cercano a la pronunciación del nativo. Y hay muchos diccionarios en línea en este momento. Por ejemplo, Oxford tiene diccionarios en línea. Uno entra al diccionario pronunciación, yo pongo pronunciación, diccionario y me sale el diccionario y tiene las dos pronunciaciones, como se dice en el inglés de Inglaterra y en el inglés de Estados Unidos. Hay diferentes acentos. Por ejemplo, ahora yo tengo una persona en la escuela, una profe que es de Australia y no la entiendo.
Yo ya llevo años hablando inglés y no lo entiendo. Entonces, esto es un trabajo de nunca acabar, de acostumbrarse a los acentos, de acostumbrarse a la manera como las personas se expresan, a las expresiones que tienen en sus países. Eso toma tiempo. Lo mismo pasa en español. Cuando alguien está aprendiendo español y viaja por Latinoamérica, pues se vuelve medio loco porque nosotros todos tenemos diferentes dichos y diferentes pronunciaciones y diferentes maneras de pronunciar. Entonces, pues las personas pues medio se enloquecen un poco, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en el idioma inglés. ¿Qué más les voy a contar del inglés? Que es importante, que hay que aprenderlo, que para acceder a estos trabajos fuera del país sí hay que hablarlo, y pues sí pueden ahorrarse los decimos osos en Colombia, como las penas y los malos entendidos, pues es mejor aprenderlo bien desde el principio, aprender a pronunciar bien desde el principio, aprender algunas de las reglas gramaticales y aprender algunas de las expresiones culturales y los dichos y la manera como las personas se expresan y suavizan algunas de las palabras para no sonar bruscas, y así pues se ahorra uno un poco de dolores de cabeza. Bueno, yo no sé, yo como soy un poco distraída, pues si ofendí a alguien ni me di cuenta, porque yo soy distraída, entonces si decía algo y las personas hacían caras, seguramente no lo noté, pero sí lo noté en los estudiantes cuando no me entendían y me miraban y no me entendían. Y hay personas que ahora me doy cuenta, ¿no? Cuando miro al pasado digo, es que cuando me decían eso era porque no entendían. un poco tarde, ¿no? Años después se va dando uno cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Todo es un aprendizaje. Entonces, eso les quería contar del inglés. ¿Qué más les quería contar? Ya eso está bien, y lo que pasa en nuestros cerebros cuando aprendemos otro idioma. De hecho, es muy recomendado aprender otro idioma para el cerebro, para la salud del cerebro. Ayuda mucho entrena el cerebro a resolver problemas. O sea, uno se vuelve una persona que resuelve problemas más rápido, piensa un poco más rápido también, y también como que ayuda, hay nuevos estudios que dicen que ayuda a disminuir el Alzheimer, si no estoy mal, o las enfermedades que vienen con la edad. Demencia senil, etc. O sea, ayuda a que el cerebro no envejezca tan rápido. Entonces, si piensan, ya muy tarde para aprender idiomas, no, nunca es tarde. Aprender idiomas es frustrante al principio, pero empieza a ser divertido cuando uno empieza a entenderlo. Cuando uno empieza a escuchar una canción y dice, estoy entendiendo lo que dicen. Entonces, nunca es tarde para aprender el idioma, nunca es tarde para aprender nada. Siempre hay que aprender. Digamos, es divertido para mí, y bueno, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aprender. Bueno, hasta aquí vamos en este capítulo. El siguiente capítulo les voy a contar de la parte académica que aprendí, que me gustó, que me parece que es rescatable, que debemos seguir haciendo y que me parece importante en cuanto a mejorar la educación, a mejorar la manera como educamos a nuestros estudiantes. Y bueno, si pudiéramos hacer esos programas de inmersión como hacen en Estados Unidos, en nuestros países, pues nos ahorraríamos mucho, porque nuestros niños estarían hablando inglés también, o otro idioma, no sé. Entonces eso les voy a contar. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo.
Chao.